Les saludo en esta mañana, en este bonito día, a todos ustedes. Quiero saludar a todos los primos allá en México, a Miguel, a Amada, a Dulce, a todas y a todos. Sí, a Eric, a todos, con mucho afecto. También a la tía Magos, que desafortunadamente su salud no es lo que esperamos. Pero quisiera pedirles que me hicieran este gran favor de compartirle este mensaje a ella también y que ustedes lo escuchen. Que lo pueda escuchar, pónganlo a su oído para que lo escuche. Es un mensaje que encontramos en este maravilloso libro que es la Biblia. No es palabra mía, no es un mensaje mío, es un mensaje que si ustedes gustan pueden escudriñar su Biblia en casa y poder leer cada uno de los versículos que aquí están y que hablan de un mensaje central e importante que debemos escuchar todos. Y es que precisamente Dios, desde que creó al hombre, quiso entablar una relación con el hombre. Sabemos que cuando Dios se reveló, fue parcialmente. Cuando por primera vez le comunicó esto a Moisés, que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, fue una parte de la historia. En Génesis podemos ver la creación del universo, el orden de este mundo, cómo Dios creó y ordenó este mundo, pero sobre todo que Dios creó al hombre. Y este libro nos enseña que Dios creó al hombre con un firme propósito de que el hombre permaneciera con él y tuviese comunión con él por siempre. Esa fue la intención primordial. Pero desafortunadamente el hombre, en su orgullo, en su individualidad, dejó de pensar por un momento en Dios y desobedeció el mandato divino que ustedes saben. El hombre y su mujer podían comer de todo fruto en el huerto del Edén, menos de uno, y les costó trabajo obedecer, teniendo todo en abundancia, no pudieron guardar ese mandato, y ellos fueron advertidos que si desobedecían su mandato, morirían. Y de ahí surgen los problemas del hombre, la muerte. Y surgieron 3 muertes importantes. Sí, en primer lugar, una muerte que no pudieron notar. Cuando comieron del fruto vieron que seguían vivos, pero surgió la muerte espiritual. Por eso ellos fueron expulsados del Edén, porque murieron espiritualmente. Es decir, esta muerte consiste en que ya no se puede tener una relación con Dios de ninguna forma. La vida espiritual en el hombre ya es carente. No tiene la capacidad de conectarnos con nuestro Creador ya. Por eso es que surgió la separación de Dios y el hombre, la muerte espiritual. En segundo lugar, surgió la muerte física. Es decir, todo hombre tiene que morir. Dice la Escritura, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así es, todos nosotros vamos a morir para estar ante el tribunal de Cristo y ser juzgados. No por cómo vivimos en cuestión moral o ética, porque podemos ser excelentes personas morales y éticas, y no por esto vamos a ir al cielo, sino porque Dios nos va en nuestro juicio a cuestionar cómo respondimos nosotros a Dios, en obediencia, en sujeción y en amor. Pero bueno, hoy quiero compartirles un texto de la palabra de Dios que lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y es el versículo 6. Dice de esta manera, si ustedes lo quieren buscar en su Biblia, seguramente lo van a poder leer. Dice lo siguiente. Voy a leer un poquito antes y después dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios,
creed también en mí. Esto dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este mensaje es maravilloso. Jesús, en el contexto del suceso que estaba aquí enmarcado, Jesús ya iba a acabar su ministerio de 3 años, de venir siendo Dios, se hizo carne, se hizo hombre, y se hizo hombre para poder pagar esa deuda que adquirió Adán, y por lo tanto toda la humanidad la adquirió, que es el pecado, y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces toda la humanidad merece la muerte. Toda la humanidad está muerta espiritual, o más bien no puede relacionarse con Dios, aunque lo quieran. No pueden, porque ya Dios lo estableció, que hubo una separación entre Dios y el hombre por causa de Adán, que fue nuestro representante federal, nuestro representante o el representante de la humanidad. Él al cometer este pecado, lo heredó a toda la humanidad. Entonces, en este contexto, Jesús ya va a acabar su ministerio y les advierte a los discípulos que se tiene que ir. Ya casi 3 años había estado Jesús con sus discípulos. En muchas ocasiones les explicó que Él tenía que padecer. Él tenía que morir y resucitar al tercer día para pagar la deuda de pecado del hombre, pero los discípulos no entendían aún todavía estas enseñanzas de Jesús. Sin embargo, aquí les dice: me voy, y yo me voy a preparar morada para ustedes. Dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesús tenía que irse de ellos, de este mundo, pero iría a preparar un lugar, una habitación celestial para cada uno de aquellos que creyeran en Él. Y aquí dice: y vendré después. ¿De qué nos habla aquí? De su segunda venida, cuando Él venga por segunda ocasión a hacer el juicio definitivo, en donde va a separar a los creyentes de los no creyentes, a donde va a separar a los cabritos de las ovejas o de los corderitos, ¿sí? Él hará el juicio final. Y dice que se llevará con ellos, ¿sí?, a los suyos. Dice: los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Tú sabes cómo vas a llegar a Dios, el Padre, lo que comúnmente conocemos como ir al cielo? ¿Estás seguro que lo que tú sabes respecto a este tema te da la garantía de que vas a estar allá en el cielo? Aquí dice Jesús que la única garantía para poder ir a Dios Padre, al reino eterno, al paraíso eterno, es Cristo. Y Jesús lo dice determinadamente, así con determinación: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único medio para poder ir al Padre. No hay otro ni otra. No tiene intercesores. Dice la palabra: porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un mediador. No hay intercesores ni mediadores. Si creemos esto, estamos en un error religioso que fue enseñado por la historia y que no tiene ninguna validez, porque la Escritura no enseña que haya otro mediador o intercesores, intercesoras
No hay. Solo Jesús salva. Mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de confesar esto. Mientras estamos vivos y tenemos conciencia, tenemos la oportunidad de creer esta verdad que fue inspirada por Dios, ¿sí?, por el Espíritu Santo, a los hombres que escribieron este libro. Y fue plasmada esta verdad para que tú y yo la conociéramos y para que creyéramos en esta gran verdad. Si me voy un poquito más atrás en este mismo evangelio, en Juan capítulo 3, versículo 16, vemos la historia de Nicodemo, un hombre religioso que había escuchado de Dios y que fue a buscar a Jesús para preguntarle qué debía hacer para tener la vida eterna, para ir con Dios, para ir con el Padre. Y él le dijo, tendrías que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo nacer de nuevo? O sea, meterme al vientre de mi madre y volver a salir. Dice, no, tienes que nacer del agua y de espíritu, es decir, de la palabra misma, que es una metáfora, una palabra comparativa. El agua se refiere a la palabra y el espíritu se refiere a la obra divina de que el Espíritu Santo nos abre un poco el entendimiento para comprender y creer. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién se está refiriendo? Todo aquel que en Él cree. A creer en Jesucristo. A creer en Jesucristo. Porque solamente Él es el camino al Padre, no hay otro camino. Y es que creemos y estamos confundidos e inmersos en la religiosidad del mundo, en donde dice el mundo que todos vamos a ir al cielo. Es que tenemos un Dios tan bueno que Él no va a dejar que nos vayamos al infierno. Todos nos vamos a ir al cielo, y cuando entramos a una combi bien apretado, o al taxi, o al Uber, donde ya no caben, dicen, pues si vamos a caber en el cielo, que no quepamos acá. No es cierto, eso es un engaño también. Toda la gente supone y cree que va a ir al cielo porque son buenos, y no es cierto. Si es que alguno de nosotros va a ir al cielo, es por la obra de Jesucristo en la cruz, y porque tú has creído en Él, tendrás vida eterna, porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Él es el camino al Padre. Él solamente tiene la verdad en este libro. Y si tú crees esta verdad, tienes vida. Si no crees esto, podemos ir un poquito más atrás en el mismo Evangelio, en el capítulo 1, en donde nos explica claramente quiénes son los hijos de Dios, quién es hijo de Dios, porque solamente los que son hijos de Dios pueden ir al Padre. Si no eres hijo de Dios, no vas al Padre. Quiero leerte en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, ¿sí? El versículo, del 11, voy a leer del 11 al 13. Fíjate que dice, a lo suyo vino, ¿quién? Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Al contrario, lo crucificaron junto con los romanos. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no porque tú eres de carne y hueso, y porque tú naciste y eres un ser humano, eres hijo de Dios. No, no es por eso que tú eres hijo de Dios. En el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el factor importante para que tú seas hecho hijo de Dios? Creer en su nombre. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, ¿sí?, en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Así lo dice la palabra también. Solo en ese nombre puedes ser salvo. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Solo Jesús salva. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino por mí.
Y esto es bien importante tomarlo en cuenta mientras vivimos, porque solamente mientras vivimos tenemos la conciencia, la capacidad para poder confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, solamente mientras estamos vivos. Ya que morimos, nadie puede creer por nosotros. Si yo muero hoy y no creí en Cristo, aunque me hagan los eventos religiosos que sean necesarios para que la gente ore por mí en comunidad y supliquen por mi salvación, de esa manera no voy a ser salvo. La Biblia jamás enseña tampoco que a través de las oraciones de las personas, si yo ya estoy muerto, si ellos suplican porque yo sea salvo, seré salvo. No, jamás, de ninguna manera. Porque tu confesión de fe debes de hacerla tú, individualmente y personalmente, tú a Dios en una oración, ¿sí? Confesando que crees que solamente Jesús es Señor, Dios y Salvador, declarando eso con fe, creyendo, tú ya eres salvo. Dice en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, ahí en tu Biblia dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús vino, se hizo hombre para poder sangrar, para poder morir, para poder pagar la deuda, tu deuda y mi deuda. Y fue clavado en esa cruz y su sangre fue derramada hasta la última gota para pagar esa deuda de pecado que nuestro primer padre, el primer hombre, cometió y que nos condenó a todos. Por eso tenemos que morir. Ciertamente a través de Jesucristo, Él nos salva y nos da una vida eterna, pero este cuerpo tiene que perecer. ¿Cómo? Durmiendo. Puedes morir durmiendo, puedes morir en un accidente, puedes morir de una enfermedad, puedes morir simultáneamente en un paro cardíaco. El hecho es que todos vamos a morir y la muerte física también es el resultado del pecado. Todos tenemos que morir porque el pecado nos condenó a la muerte física, pero en Jesús hay vida eterna. Cuando muramos, si creímos, Él nos va a dar un cuerpo glorioso para habitar en las mansiones celestiales, precisamente que aquí en Juan 14 Él mencionó. Sí, dice, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Antes dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, cada uno de los que hemos creído tenemos un lugar que nos espera ya con Cristo en el reino eterno. Si tú crees desde hoy y tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, desde hoy tú ya eres salvo y desde hoy tú ya disfrutas la vida eterna. Desde hoy. Y solo la muerte en un abrir y cerrar de ojos es el conducto y el pase para dejar este cuerpo de pecado, este cuerpo de muerte, dejarlo en la tierra, en el polvo de la tierra del cual fue tomado, fue creado, y volverse polvo. Pero Jesús, así como venció a la muerte y resucitó al tercer día, Él nos ha dado la garantía con su resurrección de que nosotros también resucitaremos con un cuerpo glorioso para morar con Él eternamente y para siempre. Jesús es la garantía. Él venció a la muerte. Por lo tanto, pues nosotros somos más que vencedores en Cristo por la fe, y a través de la fe es que nada nos podrá separar de Dios. Y quisiera leerte Romanos capítulo 8, dice, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú ya crees en Jesús, cuando Él es tu Señor, tu Salvador, cuando tú te entregas a Él por completo y renuncias a tu vida religiosa, a todo lo que nos enseñaron, todo lo que creímos y lo que nos enseñaron en la vida, desde que éramos chiquitos, desde que tuvimos conciencias, si no está aquí, solamente es religiosidad. Y esa religiosidad no salva. Por eso es que tú tienes que renunciar a la religiosidad, a todas esas enseñanzas que no vienen en este maravilloso libro, porque no te van a salvar. La sabiduría del hombre y la religión nos salvan, pero la palabra de verdad, porque Jesús es la verdad y la vida y es el camino, esa verdad sí te salva. Tú necesitas creer en Jesucristo y solo en Él y renunciar a todo lo anterior,
y decir: Señor, yo estoy convencido de que solamente tú eres Dios y que tú eres Salvador. Y bueno, para finalizar, estimada familia, quiero decirles algo. Si tú crees que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, serás salvo. Pero la pregunta, bueno, ¿y qué tengo que hacer para estar seguro de que he sido salvo? Bueno, pues dice ahí la palabra, creer. Pero bueno, aquí también en Romanos capítulo 10, busca en tu Biblia, Romanos capítulo 10, dice algo importante. Pablo menciona lo que debemos de hacer todos para confesar nuestra fe. En una oración, en la soledad de tu cuarto o ahí donde estás tú con tu familia, tú puedes cerrar los ojos y decir lo que dijo Pablo. Y cuando tú digas esto, si tienes fe, tendrás la seguridad de que ya eres salvo y eres hijo de Dios. Dice Pablo en Romanos 10, capítulos 8 al 11. Fíjense. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí está. Esta es la palabra clave, la receta para que hagas una confesión de fe. Tú esta confesión se la vas a decir a Jesús en una oración con tus ojos cerrados o con los ojos abiertos, eso no interesa. Pero con esa convicción de seguridad de que lo que se ha predicado en esta palabra, que es palabra de Dios, es verdad y que ha afectado a tu corazón esta verdad con un sentido de cambio que le da a tu vida una esperanza eterna y que ciertamente no vamos a poder evitar morir, que este cuerpo físico perezca, pero la garantía está que en un abrir y cerrar de ojos tú estarás en la presencia de tu Salvador eternamente y para siempre, y en ese lugar donde estarás con Dios no habrá sufrimiento, no habrá tristeza, no habrá dolor, ni flojera, ni sueño, ni aburrimiento, ni nada. Toda la eternidad la pasarás con Dios, gozando de su presencia. Sin embargo, si no haces esto, si tú no crees en Jesucristo como único y suficiente Salvador, seguirás en condenación y después de tu muerte, de mi muerte, solamente habrá tristeza, juicio e infierno. Sin Dios, una vida eterna sin Dios. Eso es lo más triste. Quiero finalizar leyendo Juan. Otra vez me regreso al capítulo 3, versículo 16, y voy a leer al 21, del 16 al 21, y con eso cierro esta pequeña conversación que de todo corazón quise compartirla, y sobre todo que mi tía Magos la escuche. Y ustedes también. Nadie tiene la garantía de la vida. Es más, puede ser que yo unos minutos después de que grabe este video y se los envíe, yo muera y esté en la presencia de Dios. Nadie tiene la vida garantizada, comprada. Cualquiera de nosotros podemos ser llamados de inmediato a la presencia de Dios para el juicio final. Y depende de la respuesta que en vida diste. ¿Será que estés eternamente con Dios o eternamente sin Dios? Es una decisión tuya. Es una decisión donde tú solamente debes de creer que Jesús es el camino al Padre. Y nuestra ilusión, para la gente, la ilusión es ir al cielo, pero la ilusión debe de ser ir al Padre que está en el cielo. Eso es lo más maravilloso. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Escucha bien y discierne, pídele a Dios que te dé entendimiento. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, o más bien el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
dice que ya es condenado. Y dice el texto, el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea Jesús. La luz es Jesús. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que cree tiene vida eterna. El que no cree no tiene la vida eterna, sino que es condenado. Es decir, vivir sin Dios. Pero el que practica la verdad es el que ha creído. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a Cristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y no es una vida religiosa de decir, es que yo creo en Dios y por eso me voy a ir al cielo. No, tú debes de creer conforme a lo que dice este libro. Y una vida en Cristo, una vida que es el fruto de la fe, es una vida encauzada a vivir cada momento de nuestra existencia, sean unos minutos o muchos años, conforme a los mandatos que están en este libro importante, el libro sagrado, la escritura sagrada, la Biblia. Por eso es que tú cuando crees tienes que seguir recibiendo discipulados para seguir conociendo más la voluntad de Dios y vivir la vida cristiana como aquí dice, no como nos enseña el mundo o la religiosidad. Eso es lo importante. Creer en Jesús va más allá de ser una vida rutinaria o moralista o ética. No porque seas muy bueno, te vas a ir al cielo. De verdad, tú te vas a ir al cielo si crees que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Efesios 2 dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se va a ir al cielo porque hace muchas obras buenas y tiene un corazón muy bueno y muy ético, muy moral. Si hemos de ir al cielo es por fe en Cristo y en la obra que Él hizo, no en nuestras obras, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, dándose a sí mismo, por amor a nosotros, para que por fe, por creer en Él, vayamos con Él al cielo. Y si es cierto, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Sí, Dios vino por primera vez en paz, no a condenar al mundo, vino a salvarlo a través de su acto de sacrificio en la cruz. Y amó al mundo, pero no todo el mundo iba a creer en Él. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, para todo aquel que en Él crea. O sea, sí amó al mundo y vino a morir por todo aquel que en Él crea, no por todo el mundo. Cuando murió en la cruz no se salvó todo el mundo, sino todo aquel que en Él cree. Y dijo Jesús una ocasión, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que es el momento, de verdad, que ruegues a Dios porque te dé sabiduría y entendimiento y rechaces toda la vida religiosa que nos han enseñado nuestros antiguos. Porque pues desafortunadamente y por la ignorancia de la falta de conocimiento de la verdad divina, pues el mundo no tiene la verdad de Jesús. Este libro solamente habla de Cristo, de Jesús, de la promesa de salvación. Con mucho amor te comparto este mensaje. Si no me crees, bueno, a mí no me creas, créele a Dios, que crea su palabra, abre esa Biblia, lee todo el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta que lo que te estoy compartiendo es una verdad irrefutable. Pero ¿sabes qué es lo urgente? Es que antes de que seas llamado a cuentas, hayas creído. Porque si tú dejas este mundo sin haber creído fielmente en Jesús y renunciado a todo lo que hemos creído, asegurando en esa oración de fe, diciendo, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador y renuncio a todo lo que había yo creído porque no estaba fundamentado en ti. Yo acepto
que tú seas mi Salvador y mi Dios, mi único Dios. Y yo entrego mi vida a ti para que mi vida te adore, para que mi vida te sirva, para que mi vida te conozca y aprenda más de ti y sea tu siervo. Señor, ahora soy de ti, porque tú me compraste en la cruz. Lo puedes decir de la manera que tú quieras, pero esto compártelo. Y espero que mi tía lo escuche, porque tía Amagos, Jesús es el único medio para llegar al Padre. Solo Jesús salva. Nadie más. Renuncia a todo lo demás. Vale la pena. Porque si Jesús dejó su deidad para hacerse hombre y morir en esa cruz, ¿qué es más valioso que esto? Nadie más murió por tu pecado y mi pecado. Nadie más lo hizo. Solo Jesús vino como Mesías. Solo Él fue nombrado en la historia como el Mesías. Y solamente Él venció al tercer día a la muerte, resucitando y yendo a su gloria. Nadie más lo hizo. Todos los demás somos seres humanos, pecadores, y nadie más tiene la distinción de ser Salvador más que Jesús. Así que les mando un abrazo muy fuerte. Mis deseos de bendiciones para ustedes, que Dios les conceda la luz y su salvación, y espero verlos pronto, si Dios me lo concede. Tía Amagos, te amo mucho, te mando un abrazo, Dios te bendiga, y deseo en el Señor que tú creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Primos y primas, les hago esta invitación: busquen a Cristo, solamente Él salva, solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino solo por Jesucristo. Dios te bendiga. Hasta luego.